Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo la ciberseguridad me podría ayudar en mi vida cotidiana. Bueno, Juanca, tenemos una pregunta súper interesante y básica. Y tenemos que responderla de la misma manera. O De una sea, que manera nos entiendan. básica. Ujú. Básico. ¿Cómo les puede ayudar en la vida cotidiana la ciberseguridad a una persona del común, a un niño, a un adolescente o a una persona del común? ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Cómo lo puede sacar provecho a esa ciberseguridad? Oye, yo creo que sí, la pregunta es muy interesante y sobre todo viniendo de quien viene porque es una población, ¿recuerdas que ya habíamos hablado en algún momento acerca de la protección de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio? Entonces yo creo que eso colinda no solo por el tema de la protección de las personas a esta edad adolescente, que son usuarios bastante eh, acérrimos de las redes sociales y en general del Internet. Pero extrapolándolo un poco, claro, o sea, yo creo que es una pregunta bastante básica que espero que la respuesta que podamos dar nos ayude no solo a que lo entienda ella, sino que también lo entienda cualquier persona que nos escuche en este momento. Yo creo que hay que comenzar entonces por un tema muy simple y es el concepto de la vida digital. Ajá. Yo creo que también habíamos hablado de eso en algún momento. Habíamos hablado algo como ciudadanía y comportamiento digital. Ciudadanía digital, vida digital, exactamente. Y hay que comenzar por entender que el símil es así, es decir, así como tenemos una vida en el mundo real, así como nos levantamos todos los días para hacer nuestras actividades del día a día, dirigirnos a nuestro lugar de estudio, trabajo, convivir en medio de una ciudad, en medio de un país o en el lugar donde estemos, así como lo hacemos día a día en el mundo físico, también lo hacemos en el mundo real, entonces en el mundo digital más bien. Entonces, mm, ¿qué hacemos? La rutina en el mundo digital es, mucha gente lo primero que hace es tomar su celular, bueno, lo cogen desde que suena la alarma, ¿no? Entonces suena la alarma y lo primero que hacen mientras están tratando de levantarse y de volver a la realidad después de dormir es, ¿qué ha pasado en mis redes sociales? Sí, las redes sociales volvieron un punto focal ahí de ese proceso de levantarse y de asumir el día a día. Y lo hemos hablado también en otras intervenciones y es cómo cada día dependemos más de las tecnologías para poder llevar a cabo nuestra vida diaria. Entonces, volviendo al símil, claro, cuando tú te levantas en el mundo real y sales de tu casa y comienzas a abordar tus actividades del día a día, de alguna manera ya tienes involucrado, estás pensando en que te tienes que cuidarte al salir de la calle, al salir a la calle más bien, tienes que cuidarte, no sé, de lo que puede pasar a tu alrededor, de las situaciones geopolíticas que puedan estarse presentando, o para no ir más lejos, de que no te vayan a robar tu celular o que no vayas a ser víctima de algún tipo de delito. Eso en el mundo real. Pues eso mismo sucede también en el mundo digital, ¿no? Es decir, entonces tenemos que cuidar las redes sociales, hay mucha gente que se preocupa porque los suplanten, porque les hackean el Instagram o el Facebook o cualquiera, o su TikTok o las redes sociales, comienzan a suplantarlos o los suplantan en el WhatsApp, de eso también tenemos que cuidarlos. Eh, de el buen uso que le damos a nuestros datos. Entonces, si bien Ujú. en el día a día nosotros protegemos, en el mundo real protegemos nuestra vida, en el mundo digital nuestra vida son los datos. Realmente la identidad digital que tenemos son todos los datos que compartimos, que recibimos o que intercambiamos en el ciberespacio. Entonces eso también hay que cuidarlo. Y ahí es donde entra precisamente todo el tema, todo el concepto de ciberseguridad aplicado a la vida diaria.
Entonces yo sé que suena muy repetitivo, pero pues comencemos con cosas tan simples como proteger nuestras credenciales de acceso, así como se vuelve un problema que se nos pierda nuestro documento de identidad en el mundo real, es problemático que se nos pierda o que nos roben nuestra usuario y nuestra contraseña de las redes sociales, por ejemplo, que utilizamos. O que no nos las roben, que las compartamos, porque eso es más fácil, ¿no? Hoy en día muchas personas, muchos de estos chinos, sobre todo adolescentes, tienen esa costumbre de compartirse sus contraseñas en redes sociales, no sé, para demostrarse confianza, ¿será que No, no es solamente, pero es una muy bastante mala sea? maña para demostrarse confianza y una muy mala maña para crear una interacción que no es verdadera. Crear, Entonces, crear un vínculo, un bonding, ¿cierto? Es no, y algo pues así. no sé, que está un chico que te está cayendo, que se está echando los perros, entonces mi amiga también tiene las claves del Instagram para que si yo no le puedo responder o no sé qué responderle, que ella también le responda. O inclusive para demostrar temas de fidelidad. No, entonces te doy la clave de mi Instagram para que te des cuenta yo con quién hablo, cómo. Y, Sí, eso y, es y absurdo. privacidad, jamás. O sea, Esa es la palabra clave. Privacidad. ujú, Eh, una de las principales cosas que nosotros tenemos que proteger en el ciberespacio debería ser nuestra privacidad. Es decir, así como nosotros no andamos diciéndole a todo el mundo cuál es nuestra rutina en la mañana, por ejemplo, ¿cierto? Ni nos tomamos fotos en la ducha, ni hacemos en vivos en momentos muy íntimos, pues lo mismo también debería pasar en términos de la privacidad de las personas, de la privacidad de los datos, pues ¿cierto? no, no, tú no lo haces, yo no lo hago, pero hay gente que lo hace. No, pues sí. O sea, Bueno, eh, sí, es que, respetando sí. las libertades de cada quien, nosotros fielmente creemos que no está bien. Pero, perdón, no, yo voy un poco más allá y estoy de acuerdo. Una cosa es que lo hagas de manera consciente. Es decir, Ajá, cuando tú tomas la decisión consciente de compartir tu intimidad ajá, con el resto del Internet, lo haces, asumes las consecuencias eso. y listo, y sigues adelante. Pero si no es una decisión consciente, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, es decir, si Ujú, no es una ujú, decisión que tomo yo compartir, publicar, digamos, mi intimidad, sino que por el contrario prefiero mantener una vida común y corriente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ujú, Pues ujú. tal vez esa privacidad y esa intimidad tengan un valor diferente para mí en términos de cómo los quiero proteger, Total. ¿sí? Entonces también es la decisión consciente de valoro mi intimidad, no la quiero publicar y como no la quiero publicar, pues no quiero que nadie se meta en ella sin mi consentimiento. Y esa es la otra palabra clave, consentimiento. ¿Sí? Hasta dónde yo permito el acceso a mi vida de parte de externos, pero también hasta dónde yo quiero publicar mi vida hacia el Internet y hacia cualquier red social, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que marca la línea en donde entra la ciberseguridad a proteger hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Sí, La ciberseguridad, entonces, si para mí es valiosa mi intimidad, mi privacidad y sobre todo la información, pues voy a tomar acciones para protegerla y para mantenerla en ese estado. ¿Cierto? No quiero decir que las otras personas no la consideren valiosa, seguramente la consideran valiosa en en otros otros niveles. niveles, en otros términos. Sí. Y la ciberseguridad también entra ahí en ese caso, porque por ejemplo, si estamos hablando de creadores de contenido, incluso sin tabús ni cosas, si estamos hablando de creadores de contenido para adultos, por ejemplo, que abundan hoy en día en las redes sociales, que tomaron la decisión consciente de publicar su intimidad, pues la ciberseguridad también entra en términos de cómo garantizan, por ejemplo, que esos contenidos sean reales, que esas personas tengan cierto grado de protección en términos de los contenidos que están compartiendo. Entonces hay para todos. Hay para si no quieres compartir o para si quieres compartir y, por ejemplo, no terminar siendo víctima de algún tipo de suplantación o algún tipo de fraude, digamos, a los que están sujetos muchas personas que se van volviendo famosas de alguna u otra manera. Yo complementaría y respondería esa pregunta a esa niña que nos dijo en que me puede ayudar la ciberseguridad en mi vida cotidiana,
en que sigas teniendo autonomía digital y autonomía física, o sea, autonomía real. Ujú. Porque yéndonos a los 3 principios básicos de la ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, todos los días tú recibes y emites mucha información, pero muchísima. Pero también en la medida en como tú aprendas a administrar esa información, te expones a unas consecuencias positivas o negativas. Y no estoy hablando solamente de consecuencias acerca de no sé, de robo de información, suplantación y todo ese tipo de cosas, sino también el espacio que tú le brindas a otras personas malintencionadas que afecten tu integridad psicológica, que te insulten, que te agreden, que yo he visto por montones, pero por montones, 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 una cantidad de influencers digitales que dicen ellos mismos: yo no les voy a volver a mostrar quién es mi novio, qué pasa con mi novio, qué sucede con mi novio, porque es que eso se aprovechan y me insultan y me dicen y me suben y me bajan. Muchísimas personas que terminan en una afectación psicológica que los lleva a unos tratamientos psicológicos muy fuertes, que les toca complementar con medicinas muy fuertes, a raíz de exponer de manera, para mí, en lo personal, a mi manera, innecesaria información personal, para que otras personas la malucen, desinformando y atacando, ¿sí? Sí. Entonces, como también lo hemos dicho, el Internet y todas las tecnologías, que a raíz de eso ha llegado al mundo con el propósito de ayudarnos y de facilitarnos la vida de alguna u otra manera, de abrirnos a un mundo de información, que tú puedas aprender de un tema, el que sea. También lastimosamente ha abierto la oportunidad para que pues las personas muestren su lado no amable, la ausencia de valores que tienen. Entonces la ciberseguridad también te ayuda con tu tranquilidad mental, con tu Sí. tranquilidad emocional, con que mantengas control sobre ti mismo, porque hemos visto casos de niños que los hackean, les roban los perfiles, empiezan a suplantarse los perfiles, o les hackean el celular, acceden a sus fotos O el grooming o y todo ese grooming, el tipo de... sexting, todo ese Ujú. tipo de cosas han llevado a gente a suicidarse, han llevado a gente con unos, vuelvo y repito, con unos tratamientos demasiado difíciles. Las afectaciones psicológicas y físicas que están teniendo el mundo digital en todas las personas de todas las edades, géneros, razas, identidades de género, lo que sea, es terrible, es terrible. Entonces, cuando uno de forma consciente adquiere unos hábitos, que le ayuden a uno a guardar su información, compartirla, que le sienta cómodo, pero siendo muy conscientes que todo lo que comparto puede llegar a tener una consecuencia. Yo soy muy insistente, por ejemplo, cuando a mí me alegra mucho cuando alguien compra un carro, pero me emberraca cuando suben la foto y no le ocultan la placa, o cuando suben la foto. No, o sea, usted compártalo con la gente más cercana, a la que realmente le interesa, el resto no. O compártelo modificado, es decir, todos nos alegramos por los logros de los demás, por supuesto, pero no hay necesidad de exponer información que no necesitan conocer los demás, Sí, sobre todo los desconocidos. a mí me molesta, es porque se vulneran, y después si pasa algo, entonces después están como: si yo hubiera, si, eh, ¿por qué hice eso? Porque no, o sea, no perdamos cuál es el sentido de el origen de las redes sociales. Es como cuando el papá le decía: el teléfono es para cortar distancias, no para alargarlas. Pasa exactamente lo mismo con las redes sociales, es para generar cercanías. Me encanta cuando generan contenido muy valioso. Yo soy súper amante de recetas, tips de limpieza, cositas de esas, me gusta mucho. Me encanta, por ejemplo, los comercios, los emprendedores que he podido conocer a través de ellas. Me encanta comprar, por ejemplo, producto nacional. Me fascina todo eso. Me encanta ver, por ejemplo, cuando mis amigos o mis amigas se van de viaje, y pues no sé, diferentes sitios que recomiendan. Eso me parece súper valioso. Pero cuando ya se pasa el límite
de sobreexponer información innecesaria que otras personas no van a utilizar de una forma adecuada, a mí en lo personal me afecta es porque yo me preocupo por esa otra persona, me preocupo por la integridad de esa otra persona, y no está chévere cuando uno les dice y les dice muchas veces, venga, mucho cuidado con las fotos de los pases de abordar. Sí, esas son Dios una delicia. mío, uno sufre demasiado. Las fotos de los certificados electorales con toda la información ahí, uno sufre demasiado. Las fotos del chino parado en la puerta del colegio, Con el uniforme. con el uniforme del colegio, es muy, o sea, felicitaciones, pero gente, sean muy conscientes que hay personas inescrupulosas que están pendientes de eso para cometer delitos que empiezan en un ambiente tecnológico, en un tema netamente de internet y trascienden a un espacio físico. Y pueden escalar un tema de la vida real, tal cual. Yo creo que, a ver, unos tips muy breves, ya los hemos hablado, pero no, nunca está de más recordar qué podemos hacer desde el punto de vista de prevención con las redes sociales. Y yo voy a decir, ahora que está tan de moda, todas las redes sociales, todas las aplicaciones, la mayoría que utilizan o que ayudan a generar contenido o utilizan información personal, tienen la posibilidad de habilitar un múltiple factor de autenticación que es adicional a su contraseña, que cuando alguien vaya a iniciar sesión en su cuenta, lo tengan que aprobar con un código. Con un código que llega por diferentes medios, no vamos a meter en el detalle de eso, pero busquen la opción siempre de habilitar el múltiple factor de autenticación en todos los lugares donde esté disponible, que cada vez son más, para que con eso puedan tener el control de que ustedes son los únicos que están accediendo a sus cuentas en redes sociales, en sistemas operativos, en diferentes, digamos, tipos de aplicaciones de las que pueden estar en su celular. Yo voy a dar otro tip y es que siempre piensen de eso tan bueno no dan tanto. Cuando vayan a instalar aplicaciones, pues puede ser harto, pero lean específicamente cuáles son los permisos que le está pidiendo la aplicación de acceder, porque eso está en la letra chiquita, pero es importante saberlo. Entonces, y lo voy a decir muy abiertamente porque eso es información compartida en el RCA Conference de este año que se hizo en San Francisco, en el cual tú estuviste. Gente, Temu es una de las aplicaciones más inseguras y hasta aquí uno no les dice, es que te pide acceso a la cámara, es que te pide acceso al micrófono, es que te pide acceso a tus fotografías, no aprenden. Ya se están empezando a conocer casos en el mundo, en diferentes partes del mundo, en donde se generan compras que no han sido autorizadas y aprobadas por el usuario de la plataforma, llegan pedidos que ellos no han pedido o se generan compras a través de la plataforma que ellos no han pedido, no han solicitado. Entonces utilizan la información de las tarjetas de crédito. Ha habido muchas quejas. Exactamente. Utilicen también las claves dinámicas que ofrecen los diferentes bancos nacionales e internacionales, las tarjetas que tienen ahora el código de el CBB, el CBB dinámico también. Eso pues, vuelvo y repito, no son infalibles, pero ayudan y facilitan a que uno proteja mucho más su dinero, sus datos, sus imágenes, sus fotos, todo ese tipo de información. Miren, por favor, miren muy bien esos aplicaciones de créditos supremamente rápidos que se lo aprueban en 4 o 5 horas con unos intereses que en un principio son manejables y otros no. Sí, esos son los que llaman gota a gota virtuales, los gota a gota, los que te aprueban un crédito rapidísimo y luego te duplican el precio de lo que debes y te comienzan a presionar con tus contactos y con tus y fotos a chantajear con tus fotos. Y no, hay otra que es peor, y es que tú solicitas información, o sea, bajas la aplicación, solicitas información, necesito un crédito así, y te piden cuál es su número de cuenta, en qué banco está, no sé qué, no te piden información, o sea, no te piden la clave para entrar a tu banco, te piden cuál es su número de cuenta, es de ahorros, la cédula, el nombre completo, y te consignan la plata. O sea, así tú no quieras, así solamente estás averiguando, te consignan la plata y te empiezan a correr los intereses. O sea, te la consignan, te la ponen y después te empiezan a presionar.
Entonces está el riesgo de, bueno, y si yo pago la plata, ¿me van a dejar de presionar? No, eso es un riesgo demasiado gigante. Sí, de acuerdo. Entonces, sean muy críticos con la información, con las aplicaciones que instalan, los chiquitines, si uno les da el celular o la tablet o el iPhone, lo que sea, para quitárselos de encima, pero estén muy pendientes de las aplicaciones que bajan, de los juegos con los que interactúan, las salas de chat, mucho ojo con eso. Son recomendaciones que nunca nos vamos a cansar de hacerles. Vuelvo y repito, de eso tan bueno no dan tanto. Esa es como mi segunda, tercera, cuarta recomendación. ¿Tú cuál otra? Sí, no, yo creo que hay que recordar que tenemos que ser muy desconfiados de todo lo que vemos en internet y de todo lo que nos llega a través de mensajes de texto o a través de las mismas redes sociales. Ay, la Hoy en nueva, día, la que nos pasó la semana pasada, ¿te acuerdas que te conté? Te están llamando para decirte que tienes que instalar una aplicación para poder sí, activar la el tecnología 5G. 5G en tu celular. Ujú. Y es una aplicación que suplanta el operador telefónico. Pero la aplicación lo que busca es clonar tu La SIM card Ujú. O la SIM electrónica o la SIM electrónica para coger los códigos OTPs de de los validación bancos. de los bancos y empezar a hacer transacciones. Perdón que Ujú. te haya interrumpido, pero esa No, no, me no, pero parecía esa súper importante, porque es importantísima. esa es nueva, ¿no? Esa es Esa nueva. es una nueva modalidad. Sí, y yo creo que eso da pie precisamente para, en parte de ese no creamos en todo lo que nos llega por internet, pues mucho menos descarguemos lo que cualquier persona por ahí random X nos diga que debemos descargar. Hagamos una valoración de realmente de lo que necesitemos, consultemos con algún experto cercano, pero antes de tomar acciones, yo creo que siempre es bueno saber qué es lo que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Totalmente. Otra recomendación que les damos también, pues volviendo a ese punto de no creamos en todo lo que nos llega, es también seamos muy, muy rigurosos con el tema de las noticias y enseñémosles a nuestros hijos eso, porque es que nosotros les damos mucho lapo o mucho rejo porque ellos creen todo lo que en las redes sociales hablan. Sí, o Mm. sea, creen en todo ese mundo que a veces, mundo fantasioso que se maneja en redes sociales. Entonces tenemos niñas y niños inconformes con su físico desde muy chiquititos, que ya están pensando en qué se van a operar y cómo se van a operar cuando sean grandes, o tenemos simplemente niños y niñas con una autoestima en el piso por ese mundo ideal de redes sociales, o cero motivados con cero tolerancia a la frustración, porque es que en redes sociales hay un mundo fantasioso, pero los adultos también lo hacemos, los adultos también lo tenemos, los adultos también creemos mucho en la desinformación de las redes sociales, no validamos la información, no corroboramos la información, no miramos cuáles son los medios que están suministrando la información, y cualquier medio noticia o cosa con la que nos podamos sentir afín, sea verdadera o sea falsa, la vamos compartiendo así sin más ni más y haciendo guerras internas o guerras con otras personas que ni siquiera conocemos por una desinformación de las redes sociales. Entonces, mucho cuidado con la información que como adultos también estamos compartiendo, porque muchas veces se comparten cosas que nada que ver, que no son ciertas y que no validan y que no comprueban que no son ciertas o que sí son ciertas. Oye, yo me acuerdo mucho ahora que mencionabas me acordé ¿te acuerdas el podcast que hicimos del episodio de la Barbie? Sí. En el Porque mundo de la ese, ciberseguridad, no seas una Barbie. no, porque ese estaba muy alineado precisamente con el tema con el tema de las fake news y de Ujú. y de los vidas ficticias que se ven en redes sociales, ¿no? Sí, A mí totalmente. sí me gustaría, y esto es una idea para un siguiente tema que yo creo que va a ser de interés. Fíjate que no es tanto, no creo que sea tanto de ciberseguridad como tal, aunque sí, pero a mí sí me gustaría que sacáramos y que aprovecháramos tu experiencia como psicóloga en entender un poco más ese tema que acabas de mencionar de las depresiones causadas a partir de las redes sociales, de esos estilos de vida ficticios,
de cómo no solo los niños, sino también las personas mayores se han vuelto muy proclives hacia la recompensa inmediata de las redes sociales, del pedazo de información, de cómo caemos en todo ese cuento de las bodegas, de la desinformación, de las noticias falsas. Yo sé que eso ya lo tocamos en algún momento, pero yo creo que vale la pena con todo lo que ha pasado en el último año y con cómo ha ido evolucionando la tecnología, cómo hoy en día, por ejemplo, ahorita que estaba en Las Vegas, estaban haciendo tenían una tarima, ¿cierto? Sí, En donde ponían a la gente en vivo, se subía alguien, un niño, una persona, cualquier persona, se subía a la tarima con una cámara así de frente y una cantidad de computadoras al lado. Entonces esta persona comenzaba a hacer cualquier cosa ahí en la tarima y en la pantalla de atrás se veía era a Keanu Reeves haciendo lo mismo que estaba haciendo esa persona en vivo, unos deepfakes hechos en tiempo real, pero de una manera impresionante. con una Era calidad impresionante, una calidad impresionante. y con un delay de menos de un segundo. Y Es decir, la persona se movía así y en menos de un segundo el muñeco de Keanu Reeves estaba moviéndose así también. Estaban exactamente haciendo igual. exactamente lo mismo, diciendo exactamente lo mismo y Qué creepy. le cambiaban el pitch de la voz para que lo que la persona dijera, o sea, podían recrear el movimiento y recrear la voz, lo que la persona decía en tiempo real, o sea, era tener a Keanu Reeves ahí detrás en tiempo real, con un deepfake en tiempo real, eso era la locura, Muy básicamente. creepy y sí, hagamos otro capítulo ahondando un poco. Para mí, o sea, para mí sí es ciberseguridad, porque algo en lo que hemos, desde Antifraude, hemos buscado trabajar mucho, mucho en las compañías y fuera de las compañías, es el tema de personas, que las personas están involucradas en esa cadena de ciberseguridad. Además, es muy triste y ha sido muy doloroso, por ejemplo, los efectos psicológicos, físicos, en la salud mental de las personas que han sido ciberatacadas, que les roban dinero, que les roban información, que les roban la información de toda la vida de su compañía. Eso no solamente tiene un efecto ni tecnológico, ni a nivel de procesos, ni económico, tiene un efecto psicológico muy fuerte. Mm. O sea, eso tiene un impacto muy, muy fuerte. Y pues si podemos tener conductas que a veces es complicado adquirirlas, el tema de las contraseñas, el tema del cambio de las contraseñas constantemente, el tema de a qué red me estoy colgando, de no darle comprar a todo lo que me aparezca en internet, como ese tipo de cosas. Es difícil al principio generar unos buenos hábitos, pero sí es importante recordar los efectos que tiene la tranquilidad del ser humano como ser humano, Mm. por esa misma dependencia que generamos de la tecnología. Y vuelvo y repito, nuestro propósito no es volvernos antitecnológicos, amamos la tecnología, amamos este espacio, por ejemplo, de los podcasts para enseñar, pero sí hay que ser muy cuidadosos, muy, muy, muy cuidadosos con la autonomía que le permitimos a la tecnología, la autonomía que le regalamos a la tecnología. Bueno, pues hasta una próxima oportunidad entonces abordaremos ese tema que me parece supremamente interesante. Y como siempre, síganos en nuestras redes sociales, aquí estamos de vuelta, queremos seguir compartiendo información relacionada con ciberseguridad, con procesos, con tecnología, pero sobre todo con personas a través de todos nuestros canales. Entonces, una gran invitación para que continúen con nosotros. Chao, Limpingüe.